después de este viaje? ¿Y a qué se dedicó? Bueno, mi fe en la causa de la República Española continuó. Pero mi fe en la revolución, porque después de todo para mí, en la guerra de España era un episodio de la revolución mundial, que yo veía próximo, esto se quebrantó. Esta fe en la revolución se quebrantó. Se quebrantó primero porque vi muchas persecuciones, injusticias contra los disidentes, no contra los fascistas, no contra los reaccionarios. Era natural que en un momento de guerra se persiguiese a los enemigos, pero también se perseguía a los que, de alguna manera, siendo amigos, siendo antifascistas, no coincidían con la política del Partido Comunista. Y así, por ejemplo, cuando yo llegué, me enteré del proceso a Andrés Nin, el gran revolucionario, que fue después asesinado en una cárcel privada en España por el marido y amante de Tina Modotti. Ella también era miembro de este grupo. Ella se llamaba en aquella época la Camarada María, y su marido era el comandante Carlos, uno de los jefes de las brigadas internacionales. Parece que está bastante claro que el autor intelectual del asesinato de Andrés Nin fue Vittorio Vidale. Uno de los maridos de... El marido con el final. Sí. Y el marido final de Tina Modotti. Pero en fin, aparte de la anécdota pseudo sentimental de las relaciones entre la señora Modotti y el señor Vidale, el día que se descubran bien los archivos de la policía soviética, se va a ver muy claramente lo que muchos sabemos ya, ha sido publicado, ha sido escrito, que Vidale fue responsable del crimen. Después en Barcelona me habían invitado a un meeting de la Sociedad de Amigos de Españoles de España, amigos a México, y yo acepté. Dije, bueno, voy a leer unos poemas, y claro, voy a leer el poema que he escrito para recordar a mi querido José Bosch. Y el poema tenía como título Elegía a José Bosch, muerto en el frente de Aragón, porque todos creíamos que había muerto, como ya te dije. Y cuando llega mi turno, me levanto para decir el poema, y de pronto veo en primera fila a José Bosch. Se me cayó el papel de la mano, me puse verde, pero me repuse. Suprimí la palabra José Bosch y dije, elegía a un joven muerto en el frente de Aragón. Dije el poema muy mal, me volví a mi lugar, y a la salida, había la oscuridad completa porque era la época de los bombardeos, de pronto una sombra me dejó un papel. Esa sombra era Bosch. Al llegar a mi hotel, vi lo que decía: nos vemos mañana a tal hora en tal sitio. Fui, era un lugar cerca de las Ramblas de Barcelona, y ahí estaba José Bosch, el mismo de siempre. Siempre le quedaban un poco chicos los trajes, con aquella especie de agresividad natural de los jóvenes de aquella época. Y me dijo, entonces me contó su historia. Y le dije, pensábamos que habías muerto. No, estoy perseguido, estoy oculto. Participé en la sublevación del 1 de mayo. En realidad no fue una sublevación, nos obligaron a defendernos, nos atacaron, a nosotros y a los camaradas del PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y ahora nos persiguen. A muchos los han fusilado y yo estoy refugiado. Habló largamente, de un modo un poco incoherente a veces. Me di cuenta que tenía miedo y que además había cierta perturbación mental ya casi, ¿no? La guerra, las privaciones, la persecución, y no volví a saber más de él. De modo que para mí Bosch es un fantasma. A lo mejor el día de mañana se me presenta un viejo y me dice, yo soy aquel José Bosch de tu adolescencia. Regresé desconcertado. Mi fe continuó. Seguí creyendo en la República Española, seguí creyendo en la revolución, pero empecé a dudar de los métodos revolucionarios. Es decir, tenía yo 23 años apenas, empecé a plantearme el gran problema del siglo XX, el gran problema moral de todas las épocas.
la relación entre los medios y los fines. Si podemos aplicar y emplear medios malos para fines buenos. Don Octavio, háblenos de los contemporáneos y qué influencia ejercieron sobre su obra. Los contemporáneos era un grupo de escritores, la generación inmediatamente anterior a la mía. Algunos de ellos habían sido mis maestros, por ejemplo, Carlos Pellicer, y por un corto periodo de tiempo, José Gorostiza. Bueno, eran gente que para mí representaban, por una parte, la elegancia intelectual, incluso la elegancia en el vestir. Todos eran un poco dandis. Algunos eran afrancesados, como Villaurrutia y Torres Bodet. Abrían la ventana, abrían las ventanas. Estábamos asfixiados en México. Estábamos, y por una parte, el dogma nacionalista. Y ligado al dogma nacionalista, el dogma de la poesía de propaganda, de la poesía con contenido social o con mensaje. Todavía no se hablaba de poesía comprometida, de literatura comprometida, pero eso era. Y ellos hablaban de un arte desinteresado, un arte puro, un arte más bien de orden intelectual, y sobre todo nos enseñaban a leer lo que había afuera. André Gide, Eliot, para mí el descubrimiento de Eliot fue fundamental como poeta. Usted hablaba de influencias. Quizá la gran influencia de los contemporáneos fue que me enseñaron que había una gran literatura moderna, la gran literatura del siglo XX, que luego yo empecé a explorar por mi cuenta. La revista Taller fue la primera revista importante que usted dirigió. ¿Qué se proponía con ella? Bueno, por una parte teníamos una relación filial y polémica con los contemporáneos. En el número 2 de Taller lo dijimos. Hay que decir que el fundador de esta revista fue Rafael Solana, que fundó la revista Taller Poético. Después hicimos esta revista, en la cual él ya tuvo participación en el primer número. Después tuvo muy poca participación y al final ninguna. También abrimos ventanas, y una cosa que hicieron los contemporáneos, pero nosotros lo hicimos con mayor decisión, buscar los orígenes de la modernidad. Así es que tuvimos más bien una relación amistosa. No había estos odios tan fuertes que se han desarrollado después en México. Yo creo que la vida literaria mexicana actual se ha degradado. En aquella época había diferencias, qué bueno que haya diferencias, había polémicas, pero el tono era más alto, más digno.